1976-1983, Argentina, sus años más difíciles. El 24 de marzo de 1976, en la Argentina, hubo un golpe de Estado que tomó el gobierno por la fuerza e instauró una dictadura cívico-militar que duró hasta 1983. Durante la dictadura, las sucesivas juntas militares que ejercían el gobierno de facto tomaron medidas políticas, económicas, sociales y culturales que afectaron fuertemente a nuestra sociedad, con muchas consecuencias que perduraron en el tiempo. Se dejaron de lado la Constitución Nacional y las instituciones de la democracia, y esto significó que tampoco se respetaron los derechos de los ciudadanos. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Había llegado a la vicepresidencia el 12 de octubre de 1973, pero el 1 de julio de 1974 debió asumir la presidencia después de la muerte de Juan Domingo Perón, su marido y líder indiscutido del justicialismo. Disolvieron el Congreso Nacional, prohibieron los partidos políticos y destituyeron a la Corte Suprema. La dictadura ejerció el terrorismo de Estado a través de la represión, la persecución, los asesinatos, la desaparición de personas y la apropiación de menores, con el objetivo de generar miedo, aislamiento y así controlar a la población. La Argentina arrastró un periodo de proscripciones, regímenes militares y democracias condicionadas de 20 años que solo se quebró con las elecciones libres desde marzo de 1973, en las que ganó Héctor Cámpora. Unos meses más tarde, Perón asumió su tercera presidencia y tras su muerte, el país se quedó sin la única figura que podía garantizar la legitimidad institucional. La situación política estaba fuera de control y empeoraba con cada acción de Isabel. Pero además, Argentina estaba rodeada de dictaduras y los militares comenzaban a filtrarse cada vez con mayor fuerza en las decisiones de Estado. El 5 de febrero de 1975, el gobierno de Isabel firmó el famoso decreto de aniquilamiento de la subversión, dando inicio al operativo Independencia. De este modo, en la selva tucumana, las Fuerzas Armadas ensayaron sobre los militantes de ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, los métodos violentos de secuestro, torturas y asesinato que luego utilizarían de manera sistemática en todo el país durante la dictadura. Desde fines de 1975, la tensión crecía día tras día, tanto que el gobierno adelantó las elecciones como modo de resolver la crisis política y social. Sin embargo, desde las redacciones, los diarios sugerían en portadas y editoriales otra solución. Las tres fuerzas usaron los medios de comunicación con el fin de instalar en las calles que las armas eran el único recurso para salvar al país y devolver el orden. Pero no estaban solas, recibían el apoyo de las corporaciones empresariales y también de gran parte de la sociedad que esperaba como respuesta a la incertidumbre general la destitución de Isabel Perón. El 24 de marzo, a la madrugada, las Fuerzas Armadas tomaron la Casa Rosada. A las 3:21 se escuchó el comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal de operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General. La Junta Militar designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Videla había sido el comandante en jefe del ejército del gobierno constitucional de Isabel Perón. Las Fuerzas Armadas denominaron a su gobierno Proceso de Reorganización Nacional, pero el objetivo era instaurar a través del terror un nuevo orden económico y social en líneas con las restantes dictaduras latinoamericanas asociadas en el marco del Plan Cóndor. Así bautizaron al Plan Represivo Internacional que coordinaba operaciones de persecución, secuestro y tortura a militantes de distintos países del Cono Sur.
Los servicios de seguridad de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil eligieron la imagen del ave característica de los Andes para sellar un pacto de siniestro, pero el cóndor no era otro que el águila norteamericana interfiriendo en los asuntos de la región. Estados Unidos conocía y digitaba las operaciones clandestinas. La dictadura llevó adelante una reforma del Estado que destruyó su capacidad de intervención y sus políticas distributivas, reemplazándolas por el mercado. En cuanto a la crisis económica, desde la década de los 40, nuestro país vivió un proceso de crecimiento económico basado en la industrialización. La mayoría de las inversiones estuvo destinada a crear fábricas y puestos de trabajo. En la dictadura, el aumento de la desocupación, la pérdida de estabilidad laboral y del poder adquisitivo fueron las principales consecuencias directas en la vida de los trabajadores. José Alfredo Martínez de Hoz ocupó el Ministerio de Economía durante el gobierno de Videla. El ministro mantenía relaciones estrechas con el poder económico nacional e internacional. Se eliminaron los controles sobre la actividad financiera, favoreciendo la especulación, y se abrieron los canales para las importaciones bajo la excusa de hacer más competitiva la industria local. Quienes no pudieron competir con los productos internacionales debieron cerrar sus empresas, situación que provocó que miles de trabajadores perdieran sus trabajos y bajaran los salarios, por lo que muchas personas pasaron a ser pobres. También, la dictadura pidió préstamos al exterior y como consecuencia aumentó la deuda externa del país, que en esos años creció económicamente. Al mismo tiempo, el Estado dejó de invertir en salud, educación y vivienda, y esto empeoró las condiciones de la vida de amplios sectores de la población. Las medidas económicas multiplicaron por 5 la deuda externa, que subió de $8.000 millones en 1976 a más de $45.000 millones en 1983. En cuanto a la crisis social y cultural, la dictadura usó la fuerza y el terror para implantar un modelo económico liberal. Todo aquel que cuestionaba o se oponía a las políticas del régimen estaban en peligro de muerte. Los llamados grupos de tareas, formados por militares, policías o paramilitares, irrumpían y destruían domicilios particulares con total impunidad. Luego detenían y secuestraban o muchas veces fraguaban enfrentamientos para justificar el asesinato de las víctimas. Es importante señalar que la mayoría de los desaparecidos fueron militares, trabajadores y estudiantes. Desde el exterior, los exiliados denunciaban las violaciones a los derechos humanos que se vivían en el país, pero ninguna dictadura se sostiene sin la complicidad de sectores civiles. Hubo dirigentes políticos que aceptaron los cargos ministeriales, obispos que justificaron la represión y sacerdotes que absolvieron a torturadores o participaron de interrogatorios ilegales. También hubo empresarios beneficiados por la política neoliberal que apoyaron a las Fuerzas Armadas y una sociedad que, en la mayoría de los casos, aceptó y vio con buenos ojos al gobierno militar. Hubo una fuerte censura en la prensa y además se prohibieron libros, canciones, obras de teatro y expresiones culturales contrarias al gobierno. Al mismo tiempo, algunos medios de comunicación más importantes fueron cómplices del gobierno militar, apoyándolo a través de la propaganda y ocultando crímenes que cometía el terrorismo de Estado. Los medios de comunicación se convirtieron en piezas funcionales a la dictadura, en especial cuando en 1978 se realizó el Mundial de Fútbol para mostrar un país sin conflictos y en paz, que fue utilizado como elemento de distracción. Videla planteó un plan de comunicación y distracción preciso para que los argentinos desconocieran la situación real que se vivía en su propio país. Detrás de los gritos interminables de los goles de Kempes estaban los gritos desesperados de los hombres y mujeres que desaparecían de sus casas y eran torturados por las Fuerzas Armadas que gobernaban a la Argentina. El fútbol, el entretenimiento, la fiesta fueron los actores de un circo montado y manipulado por los militares. A través del terrorismo de Estado, las Fuerzas Armadas implementaron una política de terror sistemático que funcionó de forma totalmente ilegal y en contra de la población. Todos estaban comprometidos, desde los altos mandos hasta los rangos más bajos.
De manera clandestina, utilizaron una red de centros de detención en todo el país, donde miembros de las tres fuerzas torturaban, obligaban a dar a luz a las mujeres secuestradas y les robaban sus hijos y los asesinaban. En la Argentina funcionaron más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Un ejemplo de centro clandestino en Córdoba es La Perla. Este conjunto de edificios fue construido durante el año 1975 por Caruso como contraprestación de terrenos para la construcción de la autopista. En ese momento los muros estaban pintados de blanco y todavía no se habían plantado los árboles que vemos actualmente. Formaba parte de un territorio compuesto por un conjunto de estancias expropiados en el año 1942 por el Estado Nacional para uso del Tercer Cuerpo de Ejército. La llegada al campo se producía entonces por el viejo camino a Carlos Paz, la actual calle Colectora. El lenguaje represivo del campo utilizaba eufemismos como una manera más de negar la condición humana de los secuestrados. Los represores no hablaban de personas sino de bultos, no tenían nombres sino números, no hablaban de asesinar sino de trasladar, no hablaban de tortura sino de interrogatorios. Llamaban a la sala de tortura Margarita o sala de terapia intensiva. Este lugar se transformó en espacio para la memoria en 2007. A fines de 1979, unos meses después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, Videla respondió en una rueda de prensa cuál era la situación de los detenidos sin proceso. Videla decía que no podía hacer nada al mismo tiempo que asumía la existencia de personas desaparecidas. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Ya en 1978, las madres de los desaparecidos intentaron oponerse a la dictadura. Se conocieron en los pasillos de los juzgados cuando buscaban información sobre los detenidos ilegales y empezaron a juntarse en la Plaza de Mayo para hacerse escuchar. Para reconocerse, se ataron un pañal blanco en la cabeza y, como las manifestaciones en la vía pública estaban prohibidas, comenzaron a caminar en ronda. Fueron una de las primeras en protestar a la vista de todos. Las madres de Plaza de Mayo hoy son un símbolo de resistencia en todo el mundo. El 24 de marzo de 1981, Videla renunció a la presidencia. Lo sucedió Roberto Diola, que fue reemplazado a fin de año por Leopoldo Fortunato Galtieri, uno de los autores intelectuales de la Guerra de Malvinas. En 1981, la crisis económica provocó una inflación que llegaba a cifras incontrolables. La vida cotidiana se hacía muy difícil. De a poco la sociedad comenzó a manifestarse. Para frenar el descontento social, la dictadura levantó la bandera en causa legítima. El 2 de abril de 1982, el general Leopoldo Galtieri decidió desembarcar en las Islas Malvinas en poder de Gran Bretaña desde el siglo XIX. En condiciones desfavorables, con ropa inapropiada y alimento insuficiente, los soldados argentinos que habían recibido un mínimo entrenamiento se enfrentaron solo con su valor ante la superpotencia. Margaret Thatcher decidió enviar tropas a las Islas Malvinas. Utilizó el enfrentamiento bélico para realizar su imagen, desgastada por los problemas económicos que enfrentaba su país. La sociedad recibió una imagen ficticia del conflicto. Cada información que se publicaba pasaba antes por el control de la censura. Si bien existieron matices, la mayoría de los argentinos se expresó a favor de la recuperación de las islas, pero fundamentalmente apoyaron a los más de 10.000 soldados de 18 años que las Fuerzas Armadas enviaron a las islas. El 14 de junio, Argentina firmó su rendición. La ineficiencia de la improvisación de los comandantes militares provocó una muerte de 649 argentinos y otros 1.063 soldados regresaron con heridas al continente. La derrota en las islas aceleró la caída de la dictadura y permitió que salieran a la luz las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el terrorismo de Estado. Ni bien asumió, el 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín legó la ley de autoamnistía que promulgó Viglione e impulsó el juicio a las 3 juntas militares. Había empezado un tiempo diferente para Argentina. Los dictadores permanecieron en el poder por más de 7 años. Desde el terrorismo de Estado asesinaron, robaron identidades, destruyeron organizaciones y rompieron los lazos sociales con un fin específico: imponer por la fuerza un modelo económico de país que siempre perdía las urnas. Se
Señores jueces, nunca más.